Hola a todos, muy buen día. Espero que estén pasando un buen tiempo en su hogar y en compañía de la presencia del Señor. Nosotros damos gracias a Dios que nos permite estar el día de hoy nuevamente compartiendo su palabra a través de las redes. Y bueno, gracias a Dios por esta oportunidad. Yo soy el pastor David Ríos y actualmente estamos sirviendo en la iglesia Southside Baptist Church, que está a la salida de San Antonio. Así que si tú no tienes una iglesia donde congregarte y estás cerca de la ciudad, nos gustaría conocerte. Tenemos servicios completamente en inglés con nuestro pastor Albert Byron, quien es el senior pastor de la iglesia, y también con nuestro hermano, el copastor Thomas Cantú. Y tenemos servicios en español con tu servidor. Así que, como decía, si algún día tienes la oportunidad de visitarnos, nos gustaría conocerte. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito, hermanos, y personas que nos escuchan, sobre la manera de cómo conocemos a Dios. Y eso es algo muy interesante que debemos de profundizar a veces y preguntarnos realmente qué lugar tiene Dios en mi vida y cómo es que yo lo conozco y quién es Dios para mí y cómo lo podemos visualizar y cómo lo conocemos. Y para ello voy a comenzar con este versículo que nos va a ayudar a introducirnos en la predicación, que está ahí en Juan capítulo 18, versículos 37 y 38. Lo voy a leer yo, dice de la siguiente manera, así. Juan capítulo 18, versículos 37 y 38. Así que, ¿eres rey?, le dijo Pilato. ¿Eres tú quien dice que soy rey? Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Versículo 38. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Yo no encuentro que éste sea culpable de nada, declaró. Y es algo que me llama mucho la atención siempre que leo estos pasajes y este versículo en particular, porque me llama mucho la atención la actitud que tiene Pilato. Miren, voy a hacer un pequeño recuento de lo que estaba pasando. Como todos saben, Jesucristo estaba a punto de ser crucificado, pero para ello los fariseos lo habían traído toda la noche. Se puede decir de alguna manera peregrinando de casa en casa de algunos jueces, de algunos magistrados, de algunas personas que podían condenarlo. Pero ninguno de ellos lo quiso hacer. Y como decimos en español o como decimos en México, solamente se estaban pasando la bolita. Oh, no, llévalo para allá. Oh, ahora llévalo para allá. Ahora llévalo para allá. Y finalmente, después de andar caminando, visitando jueces y visitando personas, finalmente lo llevan con Pilatos. Y todos esperando que Pilatos lo pueda condenar. Y llegamos a este punto donde está Pilatos y está Jesús, y Pilato le está diciendo, así que tú eres rey. Y Jesucristo le dice, tú eres el que está diciendo que soy rey. Y empiezan a tener una plática. Pero luego Pilato le hace una pregunta muy interesante. Y Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Pero si tú te das cuenta, el versículo dice que en el momento que le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad?, dice, Pilato se da la vuelta y se sale. Y entonces se va con la multitud y les dice, pues yo no hay ningún problema, y continúa. Pero en lo que quiero enfatizar es en la reacción que tiene Pilato una vez que le pregunta a Jesucristo qué es la verdad y no le da tiempo de escuchar la respuesta. Y sabes que ese es el gran problema de esta generación y de estos tiempos, que no tenemos tiempo. Nunca tenemos tiempo para nada. Jesucristo, me imagino que estaba a punto de decirle lo mismo que le dijo a sus discípulos, allí en Juan 14:6, cuando dice, cuando está hablando con sus discípulos y específicamente le dice a Tomás, porque Tomás le pregunta, Señor, ¿cómo es que te vas a ir? Muéstranos el camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso lo dijo en capítulos anteriores. Entonces me imagino que era lo mismo que le iba a decir a Pilato. Pilato le dijo, bueno, ¿qué es la verdad? Y probablemente Jesucristo le iba a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad. Y probablemente la historia hubiera cambiado, pero más que la historia, la vida de Pilato. Pero no fue así. ¿Y sabes por qué? Porque no tuvo tiempo para escuchar la respuesta. Porque solamente se dio la vuelta y se salió. Y no esperó a escuchar lo que Jesucristo tenía que decirle. Pero más aún, no tuvo tiempo para escucharlo, porque pensó que sabía la respuesta. ¿Qué es la verdad? Y se fue. Y hoy en día creemos, esta generación, que todo lo sabemos. No tenemos tiempo para escuchar cosas que ya sé, ya lo sé. ¿Para qué lo voy a escuchar? Y a veces entramos en este problema. Nos metemos en problemas
porque creemos que lo sabemos todo. Pero realmente no es así. Creemos que conocemos a Dios, pero realmente no es verdad. Decimos que lo conocemos, pero no es verdad. Todas las personas dicen, oh, yo conozco a Dios, oh, yo sé lo que es Dios, oh, sí, yo sé lo que es Dios. Yo recuerdo, hace algunos años atrás me encontré una amiga de la universidad y estuvimos platicando. Para ese tiempo, cuando estaba en la universidad, yo no conocía al Señor. Cuando me la encontré, yo ya conocía de Dios. Así que traté de hablarle de las cosas del Señor. Y me dijo, oh, no, no te preocupes, yo conozco a Dios. Y dije, ¿en serio? Ah, sí, yo no voy a ninguna parte, yo no, pero yo conozco al Señor. Y yo me quedé pensando, ¿realmente lo conoces? Hay un amigo que tengo aquí en San Antonio. Y en las mañanas cuando llega cualquier persona le pregunta, ¿cómo amaneciste? Y casi siempre la respuesta de todos es bien. Y él dice, pues avísale a tu cara porque tu cara no se ha dado cuenta. Y es verdad, a veces decimos conocer a Dios, pero nuestra vida no lo refleja. A veces decimos que lo conocemos y que tenemos una buena comunicación y buena comunión, pero nuestra vida, nuestros actos no lo reflejan. Vivimos muy diferente a lo que realmente Dios quiere que vivamos. Y eso me recuerda una historia que escuché hace algún tiempo atrás. Y la persona decía que en una ocasión una persona estaba caminando por su colonia y la colonia eran calles para arriba y calles para abajo, así que esta persona vivía en una casa que estaba un poco arriba, así, es decir, cuadras para arriba. Y dice que venía esta persona caminando, y era una persona que batallaba con su peso, era una persona realmente pesada, realmente grande de su cuerpo, y estaba batallando mucho para subir hasta donde estaba mi casa. Y dice que llega esta persona y de repente toca la puerta. Y está tocando la puerta. Y está como, ok. Y abren la puerta y está una persona, repito, que batallaba mucho con su peso y una persona grande ah, de su complexión y está completamente agitada. Y no podía ni hablar. Y dice esta persona, la persona que toca mi puerta no podía hablar, no podía hablar, estaba sumamente exhausta. Y entonces le dicen, disculpe, ¿le puedo regalar un vaso con agua? Sí, por favor. No podía hablar, estaba fatigada porque, por su peso y por lo que tuvo que subir. Así que cuando finalmente toma el agua, empieza a recuperar el aire. Y entonces dice, ay, disculpe que lo moleste. Y de repente de su bolsa saca un papelito. Dice, mire, es que aquí abajo, a unas cuadras, acabamos de abrir un gimnasio. Ok. Y este gimnasio ofrece clases para su condición física y para bajar de peso. Y la persona como, ok, es un método sumamente efectivo y ya tiene 5 años impartiéndose. Usted va a bajar de peso, va a controlar su metabolismo, va a tener todo muy bien en todo su cuerpo, va a recuperar su energía. Y la persona dice, sí, y ¿cuándo hay que presentarse? Empezamos, discúlpeme, se me va el aire. Empezamos mañana. Y sabe, yo soy el instructor. El método está garantizado. Claro, es gracioso, es gracioso. ¿Y sabes por qué es gracioso? Porque la persona no estaba reflejando lo que ofrecía, porque la persona para nada reflejaba lo que estaba ofreciendo. Y eso pasa cuando decimos conocer a Dios, pero no lo reflejamos. Si no lo estás reflejando, discúlpame, pero quizá no lo has conocido como Dios es en realidad. Permíteme orar, ora conmigo, ahí donde estás, y vamos a dar inicio a este mensaje el día de hoy. Señor y Padre nuestro, te alabamos, bendecimos y glorificamos. Nos acercamos a tu presencia, pedimos que nos hables y que nos ministres. Te ruego que calles mi boca, que seas tú quien hable. Y una cosa te ruego, Dios, que nos ministres a todos y cada uno por igual. Porque te lo suplico, te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y por favor acompáñenme ahí al libro de Hechos y le dan unas cuantas vueltas ahí a su Biblia. Y vamos a ir al libro de Hechos. Y ahí va a estar nuestra predicación el día de hoy. En Hechos,
capítulo 17, versículos del 22 al 25. Hechos capítulo 17, versículos del 22 hasta el 25. Y voy a leer lo que dice la palabra de Dios. Pero antes de leerlo, déjame te explico un poquito lo que estaba pasando. Mira, Pablo había tratado de hablar de la palabra de Dios a cada lugar que iba. Y en cada lugar llegaba a buscar una iglesia donde se congregaban los fariseos, los judíos y los nuevos cristianos, y empezaba a enseñarles la nueva doctrina, la doctrina de Jesucristo, la doctrina verdadera. Estaba tratando de enseñarles la verdad. Pero en cada ciudad donde él llegaba se metía en problemas, porque era tanto lo que tenían arraigada la cultura que no podían aprender algo nuevo. Estas personas, escúchame bien, eran conocidos como judaizantes. Y los judaizantes eran las personas que no querían dejar su tradición y que estaban muy arraigados y que cuando comenzaron a escuchar la palabra de Dios, querían mezclar las cosas de la ley con las cosas de Dios. Entonces ellos decían, bueno, sí, no solamente con que aceptes a Cristo te salvas, necesitas también ser circuncidado, dejar de comer carne de animales inmundos y también necesitas, y empezaban a ponerles una serie de requisitos. Y Pablo llegaba a destruir estas doctrinas y decía, no, olvídense de las culturas. Jesucristo vino a traernos algo nuevo, la verdadera enseñanza. Solamente comprométete con el Señor. Y esa era la razón por la cual Pablo se metió en problemas. Y el capítulo 17 de Hechos comienza diciéndonos que estuvo predicando en Tesalónica y sabes, a causa de su predicación se meten problemas y unas personas contratan unos malhechores para que hagan daños y estragos. Y entonces tienen que huir de noche y luego irse a Berea. Y entonces ahí donde está, en esta ciudad, Pablo hace lo mismo, llega a la sinagoga, empieza a predicar la palabra, se mete en problemas y otra vez tiene que huir de ahí, solamente porque él quiere predicar la verdad, quiere enseñarles al Dios verdadero. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El Dios que yo conozco. ¿Cuál es el Dios que tú conoces? Porque después de ahí, Pablo finalmente llega a Atenas y llegamos a estos versículos, que es donde va a estar nuestra predicación. Solamente voy a leer 2 versículos. Voy a leerlo o un poquito, voy a leer algunos versículos, pero solamente en 2 va a estar nuestra predicación este día, esta mañana, el día de hoy. Versículo 22 al 25, dice la palabra de Dios así en Hechos capítulo 17. Dice Hechos capítulo 17, versículos 22 al 25, repito, dice así: Pablo se puso en medio del aerópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, esto que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, el Señor del cielo y la tierra, no vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Así es como dice Pablo, que Dios es el que da el aliento de vida y todas las cosas. Y déjame explicarte un poquito, porque voy a enfatizar en la primera parte de esta predicación, en Hechos capítulo 17, versículo 24, dice así: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. Pablo quería enseñarles que solamente había un Dios verdadero. Mira, dice la palabra de Dios que Pablo llega a Atenas y allí en Atenas dice que Pablo se da cuenta. Y me imagino que Pablo caminó por las calles y me imagino que encontraba iglesias en cada parte. Una iglesia aquí, una iglesia acá, una iglesia en todas partes. Pero en cada una había un Dios diferente, porque los atenienses tenían dioses para todos: el Dios del trueno, el Dios de los mares, el Dios del infierno, tenía dioses para todos. Y los atenienses, dice Pablo, ustedes se creen muy religiosos, pero entre tantos dioses que había una capilla o había un lugar o había un templo que no tenía ninguna imagen, solamente una inscripción que decía: al Dios no conocido. Y entonces esto lo hacían los atenienses porque decían: quizá en alguna parte del mundo hay un Dios que no conocemos. ¿Qué tal si ese Dios que no conocemos se enoja y nos destruye? Así que mejor hay que poner un templo donde no exista ninguna imagen y solamente exista el nombre, porque ahí va a estar ese Dios que no conocemos. También hay que adorarlo, decían los atenienses. Y Pablo dice: a ese Dios del cual no tienen imagen es el que vengo a predicarles, al Dios verdadero. Es lo que Pablo les quería enseñar.
Por eso Pablo les dice, Pablo comienza diciéndoles, voy a leer nuevamente el versículo 24, la primera parte, dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. A ese es al que iba a predicarles. ¿Y sabes por qué es el Dios verdadero? Porque el Salmo 19, versículo 1 dice así, dice que aún los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Eso es, cuando conoces realmente a Dios, sabes de lo que estás hablando. Y Pablo les dice esto, que tienen que darse cuenta que solamente hay un Dios verdadero, porque al igual que hoy en día, había muchas personas que estaban confundidas. Y digo al igual que hoy en día porque hoy en día tú te puedes encontrar con personas que dicen, oh, no, no, yo conozco a Dios, pero yo conozco a Dios, yo lo conozco de una manera, yo creo en la reencarnación. Y hay personas que dicen, oh, no, 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 yo creo en la energía del universo. Tú piensa positivo y todo va a pasar bien. Piensa negativo y no va a pasar bien. Proyéctalo y va a suceder. Y decláralo y todo va a pasar. Y todos somos dioses. Y creen en estas cosas, ¿no? Algunos más dicen, no, es que realmente lo que la ciencia nos enseña, eso es lo que realmente tiene razón, es lo que nos hace, lo que nos crea. Y cada quien cree en cosas diferentes. Pero sabes que solamente hay un Dios verdadero. Y ese es el Dios que muchas personas no conocen. Y el que Pablo quiere enseñarte. Y el que Dios quiere que conozcas esta mañana. Mira, hace algunos días estaba escuchando una entrevista que le hicieron a un hombre. Y estaban varios científicos atacándolo, haciéndole preguntas. Y yo comentaba el otro día con algunos hermanos en los miércoles que tenemos la clase a través de una aplicación. Tenemos clase en vivo. Y yo les explicaba que cuando tú conoces a Dios y conoces la palabra y conoces su verdad, es increíble darte cuenta cómo las personas no pueden abrir los ojos y darse cuenta realmente quién es Dios. Cuando realmente conoces su palabra, cuando realmente estudias y realmente lo puedes respaldar con hechos históricos, con hechos científicos, te puedes dar cuenta que nadie puede refutar que Dios existe. Es muy difícil entenderlo, pero es fácil cuando te acercas al camino de Dios. Estos hombres estaban atacando a este teólogo y le estaban haciendo muchas preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Quién hizo a Dios? ¿Cuándo existe Dios? ¿De cuándo existe Dios? Y muchas preguntas. Y este hombre en 2 minutos les contesta y les dijo algo así. Les dijo, mira, Dios no tiene principio ni tiene fin. Y quizá hay muchas cosas de Dios que no podemos entender. ¿Y sabes por qué? Porque si mi Dios tuviera principio y tuviera fin, y si pudiera entenderlo, no sería digno de mi adoración. No sería digno de ser llamado un Dios verdadero. Y esa es la verdad. Pablo nos quiere enseñar al Dios verdadero, al que no tiene principio ni tiene fin, al que no tiene figura, al que no tiene imagen, pero al que es todopoderoso y al que a la misma vez lo puedes ver a través de la creación. Eso es lo que Pablo les quería decir, que aprendieran a conocer de verdad a Dios, no solamente decir que lo conocían. Pero eso es lo que Pablo quería enseñarles y es lo que Dios te quiere enseñar, que podamos conocer a Dios. Pero voy a continuar, ahí mismo recuerden, solamente voy a hablar 3 cosas y la primera cosa que estamos viendo, solamente voy a ver 3 puntos en estos versículos, como siempre les digo, puede haber muchas más interpretaciones, pero yo solamente voy a hablar de 3 de ellas. Y la primera que tenemos que entender es que nuestro Dios es el Señor del cielo y de la tierra, el creador de todo lo que vemos y de lo que no vemos también. Ese es Jehová de los ejércitos, a través de su Hijo Jesucristo, que nos dio la salvación. El segundo punto está ahí mismo en Hechos capítulo 17, pero en la segunda parte del versículo. Dice así, no viven templos construidos por hombres. No viven templos construidos por hombres. Versículo 25. Ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da vida a todos. Y es verdad, Dios no vive en templos, ya que vive en nosotros. Y eso es una realidad muy grande. Y sabes, por años nos han enseñado a un Dios religioso. Por años nos han enseñado a que Dios solamente habita a través de las religiones. Y cuando quieres hablarle a alguien de Dios, te dicen, ¿de qué religión eres? Porque yo soy de esta religión. Y, hey, no te vengo a hablar de religiones, yo te vengo a hablar de Dios. No, no, ¿de qué religión eres? No, yo no te vengo a hablar de ninguna religión, yo solamente te vengo a hablar de Dios. No, no, pero es que, y empieza el conflicto, ¿no? Es el problema, que nos han enseñado a un Dios muy religioso. Pero su palabra dice, Dios no habita en templos, porque nosotros somos su templo, somos el templo vivo. Ahora, no me malinterprete, no estoy diciendo que dejes de ir al templo, no estoy diciendo, oh, no, tú quédate en tu casa y no vayas al templo. No, como les decía el otro día, es importante congregarnos para mantener ese fuego, es importante, pero no lo es todo.
No lo es todo solamente estar en el templo todo el tiempo. Tenemos que expandir su palabra. Tenemos que hacer el trabajo que Dios quiere. Porque si solamente estamos en el templo todo el tiempo, cometemos un error. Nos podemos hacer religiosos. Y nos podemos hacer religiosos extremistas. Como estas personas que van y bombardean y matan gente y matan inocentes en nombre de su Dios pagano. Pensando, no, es porque mi Dios me lo pidió. Ellos son religiosos. Ellos no conocen a Dios. Por eso lo hacen. Y eso me llama mucho la atención. Miren, hace algún tiempo atrás, estábamos en una clase de la escuela dominical y estábamos hablando de las características de Dios, de lo importante que es conocer a Dios y cómo es Dios en nuestra vida. Y estábamos hablando de las cualidades de Dios y estábamos hablando de su importancia. Y como es una clase de escuela dominical, todos pueden participar y todos pueden preguntar y pueden hacer preguntas. Y ahí es muy dinámica la clase. Y entonces una hermana hizo esta pregunta: ¿por qué entonces hay personas que no creen en Dios, en el Dios verdadero, en nuestro Dios, en Jehová de los ejércitos? Porque cada quien cree en lo que quiere creer. Y alguien decía, es que es muy fácil creer en lo que a ti te conviene. Es que es muy fácil creer en un Dios que te da permiso de hacer lo que quieres y no te pide nada a cambio. Es muy fácil creer en ese Dios que te deja hacer cuanto se te ocurra y no te pone algunas normas para tu vida. Porque lo que Dios hace, al darnos algunas restricciones, no es para bien de nosotros, no es para bien de Dios, es para bien de nosotros. El que tú hagas las cosas conforme a la palabra de Dios, no es para bien de Dios, es para bien de nosotros. Pero las personas no lo hemos entendido todavía. Entonces una hermana dijo esto, dice, bueno, es que hay personas que van y matan en el nombre de su Dios. Van y asesinan en el nombre de su Dios, van y estrellan aviones en el nombre de su Dios, van y se explotan en el nombre de su Dios. Y una de las hermanas que estaba en la clase dijo estas palabras y me llamó mucho la atención. Dijo, sí, hermana, dijo, eso lo hacen ellos porque su Dios es un Dios pagano. Y su Dios es un Dios tan débil que necesita que lo defiendan. Su Dios es un Dios tan débil que necesita que vayan y lo defiendan y se peleen por él. La hermana dijo, nuestro Dios es Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Ese es mi Dios, el Dios verdadero, el Dios que conozco y el Dios que me gustaría que conocieras. Porque sabes, ese es el Dios que deberíamos conocer. Dale la oportunidad de conocerlo como realmente es. Y quizá a lo mejor tú tienes algunas otras ideas diferentes. Date la oportunidad de conocer al Dios verdadero. Y finalmente, el último punto está en Hechos capítulo 17, la última parte del versículo 25. Lo voy a leer y dice la palabra de Dios así. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Solamente Dios da el aliento de vida. Solamente Él puede dar el aliento de vida. Solamente Él puede hacer que tengamos vida, porque ese es el Dios verdadero. Y lo que está diciendo en otras palabras es que cuando dice que solamente Él da vida, quiere decir que solamente en Él vas a encontrar realmente todo lo que buscas, porque Él tiene todas las respuestas de todas las cosas que necesitamos. Y como decíamos al principio, creemos conocerlo, pero aún no nos hemos dado cuenta que solo Dios es el que puede hacer todas las cosas. Dios es, ha sido y siempre será. Es el único Dios que ha vencido la muerte. Es el único Dios que sigue vivo y que seguirá vivo siempre. Entonces, quizá tú digas, sí, yo lo sé. Yo sé lo que usted está diciendo, yo sé lo que usted está hablando, yo lo conozco. Y yo te diría, entonces sí lo conoces. Entonces sí lo conoces. ¿Por qué sigues batallando con las mismas cosas que has batallado por mucho tiempo? ¿Por qué sigues batallando con lo mismo? ¿Por qué no puedes deshacer y romper lo que te detiene y lo que te ata? Y entonces llegamos al punto donde decimos, no, es que mire, yo lo conozco, pero la cosa es que no cambio y no puedo cambiar porque mi esposo o mi esposa no me ayudan.
no me ayudan, es que yo quiero. Quizá hay quien diga, no, yo quiero cambiar y yo conozco a Dios y quiero cambiar, pero es que mis amigos nomás llega el fin de semana y me hablan y me están hablando y no puedo cortarlos porque son mis amigos, han hecho muchas cosas por mí. Y quizá alguien diga, no, es que, sabes, como decíamos al principio, es que yo quiero congregarme, yo quiero conocer más de Dios. Yo lo conozco, pero no tengo tiempo para las cosas del Señor. Esas cosas, no tengo tiempo porque tengo mucho trabajo. Y siempre estamos batallando. Y sabes, tú eres el que debe de cambiar, no tu esposo o tu esposa. Tú eres el que debe de cambiar, no tus amigos o tus compañeros que te llevan o que te invitan los fines de semana a irte por ahí. Tú eres el que debe de cambiar, no tu trabajo, no tu jefe del trabajo, no los problemas del trabajo. Tú eres el que debe de cambiar, tú eres el que debe de dar el primer paso. Y debes de darte cuenta que solamente en Dios existe la respuesta a todas las cosas. Pero eso solamente depende de ti. Si estás dispuesto a conocerlo realmente como el Dios verdadero que es. Porque recuerda, Pablo se metió en muchos problemas por enseñar al Dios verdadero. Y llegó a un lugar donde había muchos dioses porque pensaban que lo conocían. Pero después de que Pablo habla, seguramente muchas personas se dieron cuenta de esta realidad. Y quizá tú estés pensando, tiene razón, tiene mucha razón. Pero sabe, yo ya me di por vencido. En algún momento de mi vida, yo intenté buscar a Dios, pero nada pasó. Quizá tiene razón. Yo empecé a ir a una iglesia y encontré que había gente más hipócrita que afuera y me desanimé. Y quizá tenga razón. Dijo un hermano, pastor, es que no va a la iglesia porque tiene muchos pecadores, hipócritas ahí. Y el pastor le dijo, no te preocupes, siempre hay lugar para uno más. Sí, es cierto. Y quizá tú lo intentaste, pero las cosas no pasaron. ¿Y sabes por qué? Porque no estabas buscando realmente a Dios. Porque como te acabo de decir, tú eres el que debe cambiar. Voy a platicarte esta pequeña ilustración y con esto voy a terminar. Después de esto, voy a hacer una pequeña oración y voy a hacer una invitación. Y espero realmente que Dios hable a tu corazón. Y la ilustración dice que en una ocasión estaba un maestro pescando. Estaba ahí tirando su anzuelo, su caña. Y estaba muy tranquilo, meditando, viendo el río y pescando. Dicen que llega este joven y entonces le dice, maestro, maestro. Y era su alumno, su discípulo. Dice, sí, ¿qué pasa? Dice, maestro, quiero conocer a Dios como usted lo conoce. Quiero conocer al Dios que usted nos predica, al Dios que usted nos habla. Quiero conocer a ese Dios. Y entonces el maestro le dice, ok, ¿realmente quieres conocer a Dios? Sí, quiero conocer a Dios. Y él le dice, bueno, entonces búscalo, pero búscalo de verdad. Y este joven dice, sí, maestro, estoy dispuesto a buscarlo. Por eso es que voy a emprender un gran viaje por todo el mundo. Y lo voy a buscar y no voy a regresar hasta que lo encuentre. Y el maestro le dice, está bien, haz lo que tengas que hacer, pero encuentra a Dios. Entonces el joven se va. Y dice la historia que después de un año, el maestro nuevamente está ahí en el río, está pescando, está tranquilo, meditando. Y entonces llega este joven. Pero ya no llega este joven entusiasta y con tanta energía. Llega un joven triste y cabizbajo. Y entonces este joven de alguna manera le reclama a su maestro. Y le dice, maestro, ya regresé. Y el maestro dice, qué bueno. ¿Encontraste a Dios? De alguna manera irónicamente le pregunta, porque al ver su rostro sabe que no lo hizo. Y el joven le dice, maestro, vengo a decirte que no encontré a Dios. Y me siento decepcionado porque me mentiste. Y el maestro voltea y le dice, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? Dice, mira, me tardé un año buscando a Dios, dando la vuelta por todo el mundo. Busqué a Dios en los placeres del mundo y, ¿sabes? No lo encontré. Busqué a Dios en la sonrisa y en la alegría y no lo encontré. Busqué a Dios en las amistades y, ¿sabes? No lo encontré. Busqué a Dios en el amor y no lo encontré. Busqué a Dios en una y otra parte, busqué a Dios. Y él empieza a decirle, es una lista de cosas y de lugares donde ha buscado a Dios. Dice, no lo encontré. Y el maestro le dice, ¿lo buscaste de corazón? Lo busqué de corazón. Todas las noches le pedía que me hablara, que quería conocerlo. Y lo busqué y no lo encontré. Y entonces el maestro se acerca, avienta la caña,
agarra el rostro de este joven y de repente ¡buah! Lo mete al agua. De repente lo comienza a ahogar en el río. Y entonces el joven comienza a ahogarse y empieza a patalear, empieza a manotear y ¡buah! Avienta al maestro. El maestro cae al agua también. El joven sale ahogándose. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo, maestro? ¿Por qué me quieres ahogar? No te enojes. Solo te estoy diciendo la verdad. Y entonces el maestro sonriente le dice, cuando busques a Dios, así como buscaste el aire, lo vas a encontrar. Cuando realmente busques a Dios, así como buscas el aire, lo vas a encontrar. Si no lo has buscado de esa manera, entonces no lo has buscado de verdad. Dios quiere encontrarte y Dios te está buscando. ¿Sabes para qué? Para que conozcas al Dios que yo conozco. ¿Quieres conocerlo? ¿Quieres conocerlo de verdad? Haz esta oración. Ora conmigo, pero hazlo de corazón. Señor y Padre nuestro, este día he comprendido lo que has hablado. Y a pesar de que hay mucha confusión en mi mente y en mi corazón, Dios, quiero pedirte que me perdones, por favor. Quiero conocerte realmente a ti, al Dios verdadero. Te pido que perdones todos mis errores y mis pecados, que me transformes y me cambies. Lávame con tu sangre preciosa. Entra este día en mi corazón. Yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Te pido que desde hoy en adelante camines conmigo y seas tú mi Dios. Y una cosa más te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida. Porque te lo suplico, porque te lo pido y porque te lo ruego con todo mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, déjame decirte que si tú hiciste esta oración y la hiciste de corazón, nos volveremos a ver. Si no en esta vida, en la otra. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.